vamos a dar la bienvenida al politólogo Wim Kamerbeek, que se encuentra con nosotros en esta mañana. Bienvenido al Mañanero. Buen día, gracias por la bienvenida. Empezamos explicando un poco a la población cuál sería esta figura del federalismo para que puedan entenderla mejor. Bueno, como decía el señor Quintana en la última entrevista, sí, vivimos en un estado autonómico de hecho, y el pedido de federalismo es totalmente distinto, es digamos un paso mucho más allá. Lo que hay que diferenciar es primero que cada estado en todo el mundo tiene una característica, ¿no? Que hay un gobierno, por ejemplo, central, que centraliza ciertas decisiones y obviamente hay otros estados, ¿no? Al interior que pueden o tomar decisiones respecto a sus propias jurisdicciones o no. Por ejemplo, un estado centralizado, que hay que diferenciar, un estado centralizado es, por ejemplo, Francia, con un gobierno central que toma todas las decisiones para todas las provincias. Mientras que un estado, por ejemplo, descentralizado completamente puede ser el caso de Estados Unidos, con los estados, por algo se llama Estados Unidos, ¿no? Pero aquí entre lo descentralizado y lo descentralizado hay que diferenciar el tema autonómico versus el tema federalista. El tema autonómico, hablamos sobre un estado que delega ciertas competencias a los estados que la componen, pero que todavía el estado tiene control sobre los otros estados. Mientras que en el caso del federalismo hay una figura que va un poco más allá. Estamos hablando de un estado que ya no controla los estados, pero que todavía tiene autoridad sobre los estados, ¿no? Entonces los estados que componen este estado grande tienen completa jurisdicción e independencia sobre lo que pasa al interior de sus jurisdicciones, ¿no? Creo que es eso básicamente. Estaríamos hablando entonces de que Santa Cruz sería prácticamente independiente al Estado central del gobierno. Pero esta es una figura que, como bien también lo han mencionado, en nuestra constitución política no se encuentra establecida. Lo que quiere decir que ¿qué tendría que pasar para que Santa Cruz sí se convierta en un Estado federal? En realidad no es independiente, ¿no? Santa Cruz no está buscando ser un Estado independiente, sí está buscando ser un Estado federal, en el sentido de que quiere tener el control sobre todo lo que pasa al interior de su territorio. Ese es el componente político del Cabildo. En el Cabildo lo que se hablaba es, por ejemplo, el tema tierras, por un lado, el tema también del sueño federalista, y eso quiere decir, por ejemplo, que respecto a la ley 741, que tiene que ver con el desmonte de bosques, ellos querían tener, o bueno, ellos proponen implícitamente entre líneas que debería ser el Estado cruceño, es decir, el Estado federal cruceño que ellos buscan, el que tenga control sobre las tierras que se están desmontando en Santa Cruz, es decir, que ellos sean los propietarios de esas tierras y no el Estado central. Es una interpretación política mía, pero como bien dices, no existe la figura del federalismo en la Constitución, lo que sí existe en por ejemplo, artículo 271 es la figura de autonomía, ¿no? Que tiene que ver con las características que te acabo de describir. Ahora, ¿será posible que en caso de que se diera esta figura, Santa Cruz pueda sostenerse? Claro, aquí hay que hacer una diferencia también. El Estado boliviano, a pesar de que se llama a sí mismo autónomo, plurinacional, autonómico, en los últimos años no ha logrado consolidar el proceso autonómico y lo que ha pasado más bien es una consolidación entre las regiones del centro, del eje, versus las regiones de la periferia, ¿no? Por ejemplo, una región del eje puede ser Santa Cruz justamente, que representa aproximadamente el 30% de la economía nacional, es decir, 28,7%, mientras que, por ejemplo, Chuquisaca representa apenas el 4%, hay una diferencia enorme. Lo que hay que establecer entre las diferencias entre una y otra región es que Santa Cruz tiene una economía diversificada en el sentido de que, por ejemplo, hay, por ejemplo, industria, hay también construcción, ¿no? Hay agricultura, ¿no? Mientras que Chuquisaca, por ejemplo, tiene un fenómeno bien característico de que el sector público ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Que en todo caso se ha mantenido estable. Entonces sí, Santa Cruz sí puede sostenerse, sí puede ser federal, aunque digamos que en Chuquisaca no podríamos soñar con eso, porque no tenemos una economía diversificada, no tenemos industria, y digamos irse hacia un estado federal, por ejemplo aquí en Chuquisaca, sería sostenernos bajo nuestros propios pies, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos sobre un estado autonómico, o en todo caso un estado centralizado, pero con ciertas competencias delegadas, estaríamos hablando sobre un estado que puede todavía, un departamento que puede todavía contar con ciertos recursos que vienen desde el estado, porque no olvidemos que cuando hablamos de un estado que no es federal, hablamos sobre un estado que tiene todavía control sobre los departamentos o las jurisdicciones dentro de su territorio. Entonces,
Obviamente no podemos hablar sobre Chuquisaca sosteniéndose a sí mismo, pero sí sobre Santa Cruz, ¿no? Lo que quiero mantener aquí es que el discurso federalista no es un discurso reciente, es un discurso que viene desde 1876, por ejemplo, con Andrés Ibáñez, ¿no? Con el movimiento de los igualitaristas en Santa Cruz, y también, por ejemplo, en la guerra federal entre La Paz y Chuquisaca. Ahora, hay que diferenciar aquí que en ese entonces lo que se buscaba, y por ejemplo José Luis Rojas, que es un historiador cruceño veniano, también lo dice, es que los propios departamentos, las propias jurisdicciones puedan tener control sobre sus recursos. Estamos hablando en el caso del sur, por ejemplo, de Potosí y Chuquisaca, o en todo caso Tarija también, donde los recursos naturales son abundantes, ¿no? Y que sostienen en ese entonces al Estado boliviano. Claro, hay que hacer una diferencia, es decir, no es un discurso reciente. En Santa Cruz siempre lo han mantenido desde Andrés Ibáñez. Años pasados también Potosí salía a las calles pidiendo también una Potosí federal. Correcto. Y aquí es importante hacerle la diferencia. El discurso federalista en Santa Cruz tiene una articulación política entre ideología, es decir, un proyecto político, un partido político que aunque ha fracasado, que son los demócratas o Bolivia dice no, e instituciones que lo acompañan, es decir, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, además el empresariado cruceño. Mientras que el pedido de federalismo, por ejemplo, en Chuquisaca o en Potosí, no tiene una articulación política, apenas tiene, por ejemplo, un comité cívico que sí lo defiende, en el caso potosino, pero no tiene, por ejemplo, un partido político que gravita en lo nacional y que lleva esas demandas hacia un escenario plenamente nacional. No olvidemos que Óscar Ortiz, por ejemplo, con Bolivia dice no, hablaba sobre federalizar las autonomías y que ha tenido cierto impacto en las elecciones en este año. Pero de todas formas es un bloque, digamos, del empresariado cruceño que ha sabido siempre ser pragmático y jugar a dos frentes, ¿no? O bien aliarse al MAS por el tema del biodiesel o la expansión de la frontera agrícola, o bien usar, por ejemplo, el tema de los partidos gravitando en el sistema de partidos nacional. Nosotros hemos salido a las calles para hablar con la población de este tema y les hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué es federalismo? Sí, de repente el federalismo puede ser la forma de gobernar. Lo que no vivimos aquí, ¿no? Que aquí vivimos en un país democrático, no somos federales. De repente puede ser eso mi concepto. Federalismo, bueno, una pequeña comparación hicieron con un país compuesto, por decir que Bolivia ahorita está en un país compuesto. Federalismo es ya cuando quieren tomar por regiones sus propias decisiones, como por decir Santa Cruz, que estaban un poco, ¿no?, tergiversando la idea del federalismo, cuando así Bolivia tiene un país, o sea, con todas sus disposiciones gubernamentales, pero en todo el departamento, o sea, en toda la nación. Más o menos por ahí entiendo lo que es federalismo, ¿no? O sea que si quieren bien separarse, pero son autónomos al final de cuentas, por más que quieran ser federalistas. Y dicen también que al ser un país federal pues va a haber desarrollo, y no es así. Brasil, México, Argentina están con problemas sumamente difíciles económicamente por ser un país federalista. Ese es mi concepto. Federalismo es separatismo. Eso entiendo, ¿no? Sí, ese es el concepto que me han enseñado. Yo creo que es tener autonomía sobre determinado territorio, y yo creo que no conviene que ninguna ciudad tome esa decisión, porque somos un país íntegro y debemos mantener los nueve departamentos. Bueno, en Bolivia todavía no podemos optar esto del federalismo, no, puesto de que están con esa visión los de Santa Cruz, pero aquí en Bolivia todavía no podemos realmente hablar de federalismo. Ahí estábamos escuchando la opinión de la población. Ya para cerrar, ¿Bolivia estaría preparada para esta figura? No, Bolivia no estaría preparada para esta figura. Hay un crecimiento dispar entre muchos departamentos, por ejemplo, como te decía, el tema de los departamentos del eje versus el tema de los departamentos de la periferia. No solo podemos hablar de Chuquisaca, Tarija y Potosí, sino también de Pando y Beni.
Si entraríamos en un Estado federal, estaríamos hablando de dejar a estos departamentos totalmente a su merced, digo a los departamentos de las periferias. Pero también hay que replantearnos el tema del nivel central, es decir, ahora mismo hay un Estado que, aunque se dice autonómico, es un Estado sumamente centralista porque recibe, digamos, del total de las regalías, acapara aproximadamente 75% y distribuye el resto, por ejemplo, entre las universidades bolivianas, entre las 9 gobernaciones, pero además entre los 339 municipios, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato para cerrar. Chuquisaca entre 2006 y 2014 en el tema de IDH y regalías habría recibido apenas 0,076% del total, ¿no? Entonces hay que replantearnos esto. El federalismo sí es una vía, eso hay que decirlo, sí es una vía, pero creo que todavía hay que consolidar las autonomías. Yo te agradezco mucho por haber estado esta mañana con nosotros y haber explicado esto tan importante a la población. No, muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.